Vamos a hacer la perspectiva en 3 puntos de fuga. Lo primero que vamos a hacer es trazar la línea de horizonte, garantizando que nos quede muy horizontal con respecto a la hoja, cosa que no se nos vaya a desfasar el dibujo o se nos vayan a alterar las dimensiones. Queda trazada la línea del horizonte, le ponemos nombres para organización. Posterior a eso, vamos a trazar los puntos de fuga correspondientes. Un primer punto de fuga, estoy haciendo uso de diferentes colores para mejor entendimiento, pero de acuerdo pues a los colores que ustedes tengan, pues pueden utilizar. Lo importante es que no se vayan a confundir a la hora de hacer el trazado de líneas, y sobre todo en esta perspectiva que tiene tantos puntos de fuga, tantas proyecciones y demás. Aquí aparece un tercer punto de fuga que puede estar bien sea pues por encima o por debajo de la línea del horizonte. Todo depende de cómo el diseñador o el observador esté con respecto al objeto, y es decisión pues del dibujante cuál va a elegir. Nosotros vamos a hacerlo por debajo de la línea del horizonte. Aquí queda entonces el tercer punto de fuga. Espero que se esté viendo. Ok. Ese punto de fuga, ese tercer punto de fuga, es el que nos va a indicar a nosotros las líneas, no solamente pues las de profundidad las van a indicar el primero y segundo punto de fuga. El tercer punto de fuga nos va a indicar la inclinación que van a tener esos costados del cubo. Voy a hacer entonces una proyección acá. La proyección la puedo hacer vertical, si yo quiero que el eje Z me quede de manera vertical, o inclinada, de acuerdo pues al posicionamiento que yo tenga respecto al objeto, como les decía, o pues mi deseo de cómo yo voy a dibujarlo. Para el ejemplo, vamos a hacer una proyección del eje Z de forma vertical. Lo voy a hacer de línea punteada y que atraviese la línea de horizonte. Muy bien, aquí nos quedó un eje Z. Dentro de ese eje Z yo voy a trazar la arista que va a conformar mi cubo. Ya tengo entonces aquí mi segmento del cubo, este es Z, y aquí tengo mi punto cero o punto de partida para ese cubo. Como mi objeto está debajo de la línea del horizonte, significa que este objeto no tiene un techo, sino que tiene un piso. Vamos a dibujar ese piso, y sobre este piso voy a proyectar los ejes X y Y con las dimensiones que yo debo, de acuerdo pues a las proporciones que tenga el objeto, debo proyectar para el dibujo. Aquí, aunque no estoy hablando de medidas, puedo hablar pues como de ciertas dimensiones. Vamos a decir que para el caso Y va a ser mayor en dimensión que X. Ya ustedes le pueden poner la dimensión que ustedes quieran y que necesiten pues también de acuerdo a su objeto. Este va a ser Y y este de acá va a ser X, que va a ser más corto. Recuerden que esta proyección es la proyección pues o dimensión real de las caras del objeto, y que después se van a ver pues alteradas por el principio de acortamiento de la perspectiva, y esto lo vamos a trabajar con los puntos de referencia. El punto de referencia es el que nos va a indicar a nosotros qué tanto se va a transformar esta medida real a la hora de hacer las proyecciones a los puntos de fuga. ¿Cómo trabajo los puntos de perspectiva? Siempre lo que hago es encontrar el punto medio entre el punto de fuga y la proyección del eje Z. Punto de fuga y proyección del eje Z. Para mi caso, la distancia aquí entre el punto de fuga 1 y el eje Z es de 9,4. Entonces encuentro la mitad. Por aquí aproximada. Vamos a hacer aproximada. Y 9,5. Entonces 4 por aquí. Perfecto. Tengo entonces punto de referencia 1 y punto de referencia 2. Es importante que no nos vamos a enredar con esto,
Por eso es que son importantes los colores, o si no estar muy concentrados, porque podemos caer en el error de proyectar la profundidad desde el punto Z hacia el punto de referencia. Y recuerden que para las profundidades siempre debemos proyectar desde el eje Z, los dos extremos, hacia los puntos de fuga. Vamos a hacerlo. Siempre para estos casos es ideal manejar la regla por la precisión, porque si no podemos caer en errores y en que no nos coincida o nos cierren los laterales del cubo. Bien, perfecto. Ya tengo las inclinaciones o las convergencias hacia las dos profundidades del cubo. Ahora me falta determinar qué tan profundo será de acuerdo a las medidas reales que tengo proyectados en los ejes horizontales sobre la línea tierra. Recuerden que esta es la línea tierra. Para esto entonces proyecto desde Y hacia su punto de referencia opuesto. Ya con el tiempo ustedes aprenden solamente a trazar la línea de intersección, pero mientras tanto lo voy a hacer completo. Y lo mismo para X con, si ven, ya me iba a equivocar, con su punto de referencia 2. Muy bien. Siempre van a encontrar dos intersecciones. Esta de acá, esta de acá, esta de acá, esta de acá. Pero siempre va a ser la intersección de X con su punto de referencia. O sea que aquí, este será la profundidad y esta será la profundidad. En los dos puntos de fuga, una vez encontrábamos este punto de referencia, solamente tirábamos la línea de forma vertical. En este caso ya no va a ser vertical, sino que eso nos lo va a dictar el tercer punto de fuga. Entonces encontramos la intersección entre el punto de fuga y X. Y aquí, pues simplemente por proyección, encontramos dónde debe cerrar el cubo en la parte de arriba. Hacemos lo mismo para Y. Y miren que hasta ahora he trazado puras líneas pues de estructura, aún no he cerrado el cubo. Comenzamos a cerrarlo con negro para que quede resaltado y sea pues diferenciado. Igualmente aquí. Y miren cómo ya tengo conformado pues casi toda la parte externa del cubo. Me faltaría la cara superior y las líneas invisibles pues que son de la parte interior. ¿Cómo encuentro entonces la parte superior? Simplemente desde este punto que tengo acá hacia el punto de fuga 1, ojo, no confundir con el punto de referencia, es hacia el punto de fuga. Lanzo una proyección y desde este lado hacia el punto de fuga 2 lanzo la otra proyección. Muy bien. Ahí encontré no solamente los contornos superiores, sino también la arista posterior, que cuando yo la proyecto hacia el tercer punto de fuga, recuerden que todas las líneas que van hacia arriba son, la inclinación es dictada por el tercer punto de fuga. Encontré también la línea posterior. Bueno, ya tengo el cubo, por lo menos su contorno visible y exterior. Muy bien, tengo la cara posterior que no se ve, pero por lo menos aquí la puedo resaltar en negro. Y para terminar la parte pues que no se ve, hago una proyección hacia los dos puntos de fuga. Y con esto finalizo. Miren que aquí tengo la línea que encontré llevando hasta el punto de fuga 1 y aquí encontré la que va hacia el punto de fuga 2. Ya con esto nos queda formado nuestro cubo. Aplica lo mismo cuando lo vamos a hacer hacia arriba, simplemente la línea de tierra se invierte, queda como un techo
y pues el punto de fuga estaría en la parte superior. Ese sería el caso de la forma